Hoy nos acompaña de nuevo un gran amigo del programa, Antonio Pelayo. Le conocen como periodista y ya saben que es también sacerdote y experto en temas del Vaticano, pues lleva en Roma como corresponsal desde mediados de los años 80. Acaba de regresar de los dos últimos viajes apostólicos del Papa Francisco, su periplo por Asia y Oceanía, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, y más recientemente en Luxemburgo y Bélgica. Pues hoy tenemos la oportunidad de que comparta con nosotros sus impresiones, destacando el significado y el impacto que hayan podido tener estos viajes. Antes, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, yo estoy encantado siempre de estar en Sevilla. Es complicado resumir en una sola entrevista tantas experiencias, tantos rincones y tantas gentes diversas. Comenzamos por ese viaje que podíamos llamar histórico a Asia Central y Oceanía, el viaje más largo de su pontificado. Pues sí, han sido 12 días, es no solamente el más largo de este pontificado, sino el segundo más largo de toda la historia del pontificado, el más largo, como suele suceder. El récord se lo lleva el Papa polaco, Karol Wojtyła, que hizo un viaje de 15 días. Este viaje se iba a haber hecho el año 20, pero la pandemia lo canceló. Pero el Papa dijo, no, yo este viaje lo tengo que hacer. Aparte de que luego después, durante ese viaje, pronunció 16 discursos y por tanto presidió 16 ceremonias, a ceremonia y media por día. Más luego los encuentros privados, los diálogos con personalidades que él recibe fuera de programa. O sea, un viaje extenuante, y de hecho nosotros estábamos extenuados al final. Y él, sin embargo, cada día que iba pasando tenía como más carga, como que el contacto con la gente y con el pueblo de Dios, como él dice, el santo pueblo de Dios, pues le daba energía. Imagino, Antonio, que este viaje ha tenido un objetivo claro, pero ¿cuál ha sido el propósito principal del Papa Francisco y por qué se eligen estos destinos? Bueno, él siempre dice, ha dicho muchas veces que él viaja a las periferias. Y es así ha sido, o sea, no ha visitado los grandes países, España, Polonia, Francia, el Reino Unido, no. Bueno, esto ha sido el viaje a la periferia de la periferia, o sea, es decir, a los extremos del planeta donde bueno, pues no había esa posibilidad de decir estamos ante países de gran cristiandad. Sí, había uno, el Timor Oriental, que ese sí es católico, vamos, con unos porcentajes muy altos. Pero era la periferia física, geográfica, y luego pues una periferia para la religión católica, pues que eran el 3% en Indonesia, el 6-7% en Papúa Nueva Guinea y otra vez el 3% en Singapur. Ese es el objetivo, anunciar el Evangelio, bueno, como Cristo se lo pidió a los apóstoles, id a todas las partes y predicar y anunciar el Evangelio. Pues es lo que este hombre ha hecho, ¿no? Lo hace además en un contexto en que el mundo está atravesando un periodo particularmente dramático, particularmente trágico, podría decir, vamos, no, podría decir, no, lo digo, un momento trágico en la historia de la humanidad, con lo cual no solamente anuncia el Evangelio, sino también predica la paz, exhorta la paz, dice la guerra siempre es una derrota, no podemos dejarnos abatir por quien quiera ir nada más que vender armas y hacer negocios con las armas, sino que lo que hay que hacer es buscar la paz. O sea, estos dos objetivos, buscar la paz, ayudar la paz y predicar el Evangelio, anunciar la buena nueva del Evangelio, han sido los objetivos del viaje. Bueno, ¿cómo fue la acogida al Santo Padre en los distintos lugares que ha visitado? Porque cuando vemos las imágenes realmente impresionan. Pero ¿cómo se vive estando allí tan de cerca? En estos viajes siempre hay dos niveles que son los que también corresponden a lo que es el Papa. El Papa es un jefe de Estado y como tal jefe de Estado es recibido por otros colegas, podríamos decir. Él es recibido con todos los honores debidos a un jefe de Estado. Entonces, eso son las ceremonias oficiales, los signos, las banderas, la guardia de honor,
y los discursos políticos, que siempre es el primer discurso del Papa, lo hace pues ante la comunidad nacional, política, económica, social. Ese es un nivel, pero el nivel que a él más le importa es el nivel del contacto con la Iglesia. Con la Iglesia, que en esos países pues es muy minoritaria, pero es muy activa y es muy creativa. Y todos ellos luego reconocen que después de la visita del Papa eso se aumenta, es decir, la Iglesia queda fortalecida, robustecida por la presencia del pastor, cuya misión, como le dijo Jesús a Pedro, ve y confirma en la fe a los hermanos, ¿no? ¿Qué mensajes crees que ha querido transmitir el Papa Francisco durante sus discursos y también encuentros en este viaje? Él en este caso, claro, con la excepción de Singapur, pues son países que están todavía saliendo de la pobreza o en vías de desarrollo, como se dice con un eufemismo bastante irónico. Y ahí él insiste muchísimo en que hay que buscar la igualdad social, económica y sobre todo no olvidarse de los más pobres, de los que él llama los descartados, que no solamente son pobres económicos, sino son los niños abandonados, los huérfanos, los ancianos, los enfermos, los que están marginados, los emigrantes, los refugiados. Claro, estos son todos países parece mentira decirlo, pero es así. En Papúa Nueva Guinea, el 40% de la población no ha nacido ahí. Vienen de 170 países diferentes. O sea, ahí es un mundo de lenguas y de culturas que están mezcladas unas con otras, y eso hace que el Papa también abogue mucho en sus discursos por este principio de intercomunidad, o sea, de superar los prejuicios raciales, étnicos, religiosos. Todos somos hermanos, la fraternidad, Fratelli Tutti, es eso, esa es la encíclica que el Papa predica. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, no hay diferencia de dignidad entre hombre y mujer, o entre blanco y negro, o entre rico y pobre. Todos somos hijos de Dios, todos somos dignos de ser tratados como personas humanas. ¿Qué impacto crees, Antonio, que ha podido tener este viaje en las comunidades locales? Para ellos es un honor, o sea, ellos siempre consideran, y además lo saben, objetivamente el Papa sobre su mesa pues tendrá en este momento 50 o 60 invitaciones para visitar muchos países, ¿no? Bueno, él los selecciona, como lo ha dicho, en función de muchos criterios que son muchos suyos personales, ¿no? Entonces la gente sabe que el Papa haya escogido su país en vez de otro o en vez de otros, pues es un honor, o sea, se sienten honrados. Qué privilegio poder estar tan cerca del Papa Francisco y tú como periodista pues en esos viajes, ¿no? Pero ¿cómo habéis vivido concretamente este periplo? Pues porque me encanta cuando dice que cuantos más cansados estabais vosotros, él más veía cómo se reactivaba, ¿no? A nosotros también nos suscita nos levanta mucho la adrenalina ver cómo está el Papa, y cómo actúa, cómo se acerca a la gente, cómo sabe improvisar. Nos llama mucho la atención y nos permite además darle un color a nuestras crónicas o a nuestros servicios radiofónicos o televisados especial, porque no se trata de solamente reproducir discursos cuyas ideas ya muchas veces el Papa ya ha expresado, sino eso, encontrar esta chispa que te da, dice, bueno, pues un color, lo que llamamos el color, ¿no? Y eso el Papa lo hace muy bien. ¿Qué lecciones crees que ha podido aprender el Papa Francisco, pues con este viaje en particular, ¿no? Sobre la fe, los desafíos del mundo actual, porque no deja de insistir en el cuidado de la casa común, por ejemplo, o por supuesto en la paz? Para el Papa, primero personalmente, son también experiencias personales, porque muchos de estos países él no los conocía de nada. Yo creo que la lección, más que lección, yo diría la experiencia
que él vive es sentirse pastor de estas ovejas, pues que a veces son ovejas descarriadas, ovejas perdidas, ovejas que no saben muy bien por dónde tienen que ir, y él se siente pastor, o sea, se siente alguien que está dando a los que le escuchan o a los que le ven, pues un sentido de su vida, de sus relaciones con los demás, y esa experiencia para él es muy importante, porque, digamos, le justifica el esfuerzo. Y luego después él sabe que, como saben, la sabiduría popular siempre dice, unos siembran y otros recogen. O sea, los frutos de la visita del Papa no son inmediatos, en algún caso sí que los hay inmediatos, hay conversiones, hay gente pues, que había abandonado la iglesia y ese día se confiesa o comulga, o si no lo hace ese día lo va a hacer al día siguiente. Pero quiero decir que para él todo eso es vivirlo como un pastor, que no es el hombre que está refugiado en un despacho y firmando papeles, no, es un hombre que está en la calle recorriendo los caminos y encontrándose con gentes que él no conoce, pero que sabe que le están esperando y esperan para escuchar lo que les dice. Antonio, ¿y ha habido algo que realmente le haya sorprendido? Bueno, a nosotros españoles, en esas conferencias de prensa que hace el Papa al final de los viajes, pues claro, nos sorprendió la respuesta que dio a la pregunta de su posible viaje a Canarias, que era una pregunta hecha por una colega argentina que el Papa conoce muy bien, que primero le preguntó, ¿va a ir usted a Argentina? Y bueno, el Papa dio ahí una respuesta bastante evasiva. Bueno, se está estudiando, pero no dijo ni sí ni no. Y la periodista le vuelve a preguntar, y en el caso de que fuera usted a Argentina, ¿haría una escala en Canarias? Y él le dice, me has leído el pensamiento, porque sé que allí hay muchos inmigrantes que pierden la vida en el mar o cerca del mar, y esto hay que llorarlo. Bueno, esas palabras en boca del Papa, bueno, ya ese tema de Canarias ya se ha planteado cuando estuvieron los obispos canarios con el Papa, cuando estuvo el presidente del Cabildo. Mi impresión es que el Papa quiere ir. Vamos, no más que quiere, está decidido a ir. ¿Cuándo y cómo? Es lo que está todavía por decidir, o sea, está todavía por programarse. Es un viaje breve, desde luego, creo que solo a Canarias, no haría escala en ningún otro sitio, y que sería, pues es un viaje para decir, estoy con vosotros, quiero compartir el drama que tenéis de perderos, vamos, y además es que las últimas cifras que el Papa tiene, lógicamente, pues son abrumadoras. Y ahora, claro, la ruta atlántica pues se está convirtiendo en la ruta donde más víctimas hay. Por lo tanto, mi impresión personal es que va a ir. ¿Cuándo y dónde y cómo? Eso Dios y el Papa tal vez lo saben, pero todavía no está decidido. Bueno, cambiamos ahora de escenario, Antonio, porque el Papa ya regresó de Roma, finalizando ese viaje apostólico que desarrolló desde el pasado 26 de septiembre, primero en Luxemburgo y luego a Bélgica. Era un viaje con unas características completamente diferentes de las anteriores, primero por la distancia física y luego porque son dos países pues, que están muy cercanos a la vivencia normal de un hombre que vive en Roma. Pero en Bélgica sí que había estado previamente antes de ser Papa, pero en Luxemburgo no. Y a él, Juan Pray dijo que Luxemburgo había sido para él una gran sorpresa. Yo no había estado nunca en Luxemburgo y me llevo una enorme sorpresa de haber conocido un país pequeño, pero claro, un país muy influyente a nivel europeo, porque es uno de los países, es una de las 3 sedes de la Unión Europea, o sea, están Bruselas, Estrasburgo y después Luxemburgo. En Luxemburgo está el Tribunal de Cuentas, está el Banco Europeo de Inversiones presidido
por nuestra compatriota Nadia Calviño, y hay muchas instituciones europeas en un país que no llega a 600.000 habitantes, uno de los países más ricos del mundo, pero donde también hay una presencia enorme de inmigrados integrados. Es una de las cosas que más le llamó la atención al Papa, fue ver que esos emigrantes ya estaban integrados en la sociedad luxemburguesa. En Bélgica, Antonio manifestó una profunda vergüenza por los abusos en la Iglesia. Es un país traumatizado totalmente por el drama de los abusos sexuales, que han sido muchos y han sido en algún caso realmente llegados hasta el borde, bueno, al borde de lo que dijo el Papa, de la psiquiatría. O sea, hay problemas, o sea, en los pedófilos o en los pederastas, hay casos de psiquiatría evidente. Un obispo que hace juegos sexuales con sus dos sobrinos es algo que trastorna cualquier razonamiento lógico, ¿no? Y entonces el país eso lo ha sufrido mucho. De hecho, se han producido en estos últimos años una salida oficial de la Iglesia de varias decenas de miles, no son casos aislados. Hay gente que no solamente deja de ir a la Iglesia, sino que se da de baja oficialmente. Sería una apostasía, pues eso de... Bueno, entonces el Papa era muy consciente de esto. No lo eran, como luego pudimos ver, algunos de sus colaboradores, que le habían preparado unos discursos pues blanditos. Y claro, el Papa se dio cuenta, ya en el primer discurso, tanto el rey como sobre todo el primer ministro soltaron bastante dinamita contra la Iglesia. Y al Papa le habían preparado eso, pues un discurso, sí, donde hacía una alusión al tema, pero claro, él se dio cuenta de que ahí se quedaba corto, y entonces ahí fue donde hizo esta improvisación, diciendo esto no se puede volver a repetir, esto es una vergüenza y una humillación para toda la Iglesia, por tanto nosotros tenemos que, primero, hacer todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir, y segundo, estar cercano y acudir y ayudar como psicológica, religiosa y económicamente a las víctimas. Bueno, entonces ese viaje ha quedado muy marcado por este problema, que el Papa ha sido eso, valiente en volver sobre él ya con términos mucho más claros. Al final de la misa final, en el estadio dedicado al rey Balduino, pues también improvisó un largo diciendo: no hay que encubrir, señores obispos, no encubran a los pederastas, sean sacerdotes, sean laicos, sean laicas, sean monjas o sean curas o sean obispos, no hay que encubrir, el mal tiene que ser conocido, tiene que ser, no digo difundido, sino conocido, que la gente sepa que eso ha existido y que no se ha tapado, ¿no? Que no ha buscado decir, mira, que no se sepa. No. Le dijo el primer ministro una frase que el Papa compartió: la dignidad de la persona es mayor que la dignidad de la institución. O sea, no se puede defender a la institución aplastando a la persona, que es lo que el Papa dice. A las víctimas, ¿qué hay que hacerles? Acercarnos a ellos, escucharles, comprenderles, ayudarles. Entonces ahí ha sido muy claro, y eso yo creo que ha sido un gran bien para la Iglesia belga, el que esto haya quedado clarificado por el Papa. Como siempre, Antonio, estaríamos horas porque se nos quedan muchas cosas en el tintero, el sínodo de los jóvenes, las familias, pero nos quedamos hoy pues con lo enriquecedor que es siempre comprobar que el Papa sigue inspirando a millones de personas alrededor de todo el mundo. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos siempre. Muchas gracias. Soy yo el que os tengo que agradecer que me deis la posibilidad de comunicar a vuestro público, que me imagino que es muy numeroso y muy cualificado, pues algunas experiencias que yo he tenido
la suerte o el privilegio de poder vivir.